Hola, espero que se encuentren bien. Hoy les traigo un problema de balance de materia en 3 evaporadores. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal, darle me gusta y compartir con tus amigos. Ahora bien, comencemos. Evaporación de triple efecto. En un proceso para concentrar sal se utiliza 3 evaporadores. Se realiza el siguiente proceso. A un primer evaporador se alimenta de una solución de sal al 10%, de este se extrae una corriente de agua evaporada y una corriente de fondos con 16% en peso de sal. La corriente de fondo se envía al segundo evaporador, de donde se extrae 500 kilogramos sobre hora de agua evaporada y una corriente de fondo con 25% en peso de sal. La corriente de fondo se envía al último evaporador, se obtiene una concentración final de sal de 65%. Determine. Corriente de alimentación, corrientes intermedias y corrientes de vapor. El problema da a entender que se utiliza 3 evaporadores para concentrar la sal, desde un 10% hasta un 65%. Entra una cierta alimentación, F, con una fracción másica de sal, XF, igual a 0.1. Entra el primer evaporador, donde se evapora una parte de la alimentación, la conoceremos como B1, y sale una corriente concentrada, L1, con una fracción másica de sal, X1, igual a 0.16%. Esta alimentación o esta corriente se envía a un segundo evaporador, donde se evapora vapor de agua de la alimentación, conocemos como B2, a la razón de 500 kilogramos sobre hora, y sale una corriente concentrada, L2, con una fracción másica de sal, X2, de 0.25. Esta corriente se envía al tercer evaporador, donde se evapora vapor de agua, B3, y sale una corriente concentrada, L3, con una fracción másica de sal, X3, igual a 0.65%. El problema pide calcular la alimentación, que es F, las corrientes intermedias, L1 y L2, y las corrientes de vapor, B1 y B3. Ahora es resolver el problema. El primer balance lo realizaré en el segundo evaporador, porque se conoce la fracción másica en la corriente L1 y L2, y además se conoce el valor de la corriente de acá de vapor. Balances alrededor del segundo evaporador. Para realizar los balances alrededor del segundo evaporador se marcan las fronteras. Bien, aquí ya tenemos marcado las fronteras alrededor del segundo evaporador. Realizando el balance parcial de sal, entrada igual a las salidas, la entrada L1, la salida L2, B2 no se toma en cuenta porque aquí solo sale vapor, entonces el balance queda así, ¿sí? X1 por L1 es igual a X2 por L2, sustituyendo los valores de la fracción másica en la corriente 1 y en la corriente 2, 0.16 por L1 es igual a 0.25 por L2. Y esto se deja así porque no se conoce la corriente L1 y la corriente L2. Realizando el segundo balance. El segundo balance es el balance total. Las entradas igual a las salidas. La entrada L1, la salida B2 y L2. Nos queda el balance total. L1 igual a B2 más L2. Sustituyendo el valor de B2, L1 es igual a B2, que es 500 kilogramos sobre hora más L2. Como vemos, en ambos balances tenemos dos incógnitas, pero con este balance podemos conocer a L1 y a L2. ¿Cómo? Ya puede ser igualando L1 o L2.
voy a igualar a L2. Entonces este 0.25 que está multiplicando pasa a dividir a L1. Quedaría L2 igual a 0.16 entre 0.25 por L1. Entonces L2 igual a 0.16 entre 0.25 es 0.64 por L2, perdón, L1. Ahora bien, L2 se sustituye en el balance total. Entonces L1 es igual a 500 kilogramos más hora más L2, pero L2 es 0.64 por L1. Esto que está sumando pasa a restar a L1. Entonces L1 menos 0.64 por L1 igual a 500 kilogramos sobre hora. Restando L1 menos 0.64 por L1 es 0.36 por L1 es igual a 500 kilogramos sobre hora. Ahora bien, 0.36 que está multiplicando pasa a dividir a L1. Entonces L1 es igual a 500 kilogramos sobre hora entre 0.36 nos da que L1 es igual a 1388.88 kilogramos sobre hora y se conoce el valor de la corriente L1. Como ya se conoció el valor de la corriente L1, ahora este valor se sustituye en esto para conocer a L2. Entonces L2 es igual a 0.64 por L1 y L1 es de 1388.88 kilogramos sobre hora. Multiplicando se obtiene que L2 es igual a 888.88 kilogramos sobre hora y se conoce el segundo valor. Ya se conoce el valor de L1 y L2. Ahora realizando los balances ya sea en el evaporador 1 o en el evaporador 3. Me enfocaré en el evaporador 1. Balances alrededor del primer evaporador. Para realizar el balance alrededor del evaporador 1, se marcan las fronteras, así como se marcó en el segundo evaporador. Bien, ya están marcadas las fronteras para identificar las entradas y las salidas. Vamos con el primer balance. El primer balance, balance parcial de sal. Para realizar el primer balance de sal, en el primer evaporador se identifica la entrada y se iguala a la salida. La entrada es F y la salida es L1. P1 no se toma en cuenta porque aquí solo sale agua y no sale sal. Entonces el balance parcial de sal queda así. X1 o XF por F es igual a X1 por L1. Se conoce el valor de XF, X1 y L1, pero se desconoce el valor de F. Entonces XF que está multiplicando pasa a dividir y nos queda F es igual a X1 por L1 entre XF. Sustituyendo los valores, se tiene que F es igual 0.16 por
el valor de L1, que es 1388.88 kilogramos sobre hora, entre XF, que es 0.1. F es igual a 2222.20 kilogramos sobre hora. Continuando con el segundo balance. El segundo balance es el balance total. Identificando las entradas igualando a las salidas, la entrada F y la salida son B1 y L1. Entonces el balance total queda así: F es igual a B1 más L1. Se desconoce el valor de B1, pero se conoce el valor de F y L1. Entonces, despejando L1 que está sumando, pasa a restar. Y queda B1 es igual a F menos L1. Entonces, B1 es igual a F, que es 2222.20 kilogramos sobre hora, menos el valor de L1, que es de 1388.88 kilogramos sobre hora. Entonces B1 es igual a 833.32 kilogramos sobre hora. Los últimos balances alrededor del tercer evaporador. Antes de realizar el balance alrededor del tercer evaporador se marcan las fronteras. Bien, aquí ya tenemos ya marcado las fronteras para realizar los balances alrededor del tercer evaporador. El primer balance parcial de sal. Para realizar el balance parcial de sal, se identifica la entrada y es igual a la salida. La entrada L2 y la salida L3, a excepción de B3. B3 no se toma en cuenta porque aquí solo sale agua. Entonces el balance parcial de sal queda así: X2 por L2 es igual a X3 por L3. Se conoce el valor de X2, L2 y X3, pero se desconoce el valor de X3. Entonces, despejando X3 que está multiplicando, pasa a dividir. L3 es igual a X2 por L2 entre X3. Sustituyendo los valores, L3 es igual a 0.25 por L2, que es 888.88 kilogramos sobre hora, entre X3, que es 0.65. Realizando todo esto se obtiene que L3 es igual a 341.87 kilogramos sobre hora. Ya conocido el valor de 3, se continúa con el siguiente balance. Balance total. Para realizar el balance total, se identifica la entrada y es igual a la salida. La entrada L2 y las salidas B3 y L3. Entonces el balance total queda así: L2 es igual a B3 más L3. Se desconoce el valor de B3, pero se conoce el valor de L2 y L3. Despejando L3 que está sumando, pasa a restar, quedando B3 es igual a L2 menos L3. B3 es igual a L2, que es 888.88 kilogramos sobre hora, menos el valor de L3, que es 341.87 kilogramos sobre hora. Entonces el valor de B3 es igual a 547.01 kilogramos sobre hora.
y ya se tiene ya resuelto el problema. El problema pedía determinar la corriente de alimentación, los vapores y las corrientes intermedias. Las corrientes intermedias, que es L1 y L2, ya se tiene resuelta. El L2 ya se tiene, L1 igual ya se tiene. La corriente de alimentación ya se conoce, es este valor. Las corrientes de vapor igual ya se conoce. Y con eso se llega a la resolución del problema. Espero que les haya gustado. Si es así, no te olvides de suscribirte, darle me gusta, y compartir con tus amigos. Cualquier duda dejen en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima.